Buenos días. Creo que se escucha bien. A ti, sí. Buenos días. Mi nombre es José Antonio Otero Rodríguez y agradezco muchísimo al equipo rectoral y especialmente a la vicerrectora Carmen Vaquero darme la posibilidad de participar en este encuentro, presentando además a una persona a la que personalmente admiro, como es Rafael Bengoa. Durante 8 años que fui presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, estaba en mi intención desde el primer momento traer al profesor Bengoa a dar una charla en el colegio. Y por sus múltiples compromisos en aquella época en que colaboraba él con el gobierno de Irlanda del Norte, no fue posible. De ahí que cuando Carmen Vaquero me llamó para invitarme a presentar a Rafael Bengoa, para mí fue una grandísima sorpresa y la consecución de un objetivo que no había sido capaz de conseguir por mis propios medios, ¿no? Bueno, como he dicho, yo soy médico, trabajo en el Centro de Salud de Gamazo, en el Paseo de Filipinos de Valladolid. He sido, como ya he dicho, 8 años presidente del Colegio de Médicos y actualmente, además, soy concejal en el Ayuntamiento de Valladolid. Solo utilizaré muy pocos minutos en la presentación. El padre de nuestro invitado pasaba por aquí prácticamente todos los días camino a la Facultad de Medicina, donde se licenció en 1936. Por la guerra y por avatares políticos se fue a Francia y de Francia se fue a Venezuela, donde nació nuestro invitado. Y en Venezuela él ejerció de manera brillantísima la profesión de médico, dedicándose especialmente al campo de la nutrición, donde todavía hoy en día es referente en esa especialidad. Posteriormente se dedicó a trabajar en la Organización Mundial de la Salud en puestos de relevancia. Y curiosamente su hijo, médico también, experto en salud pública, en salud comunitaria por la Universidad de Londres, también se dedicó un tiempo, durante 15 años, a trabajar en la Organización Mundial de la Salud, dirigiendo 2 departamentos de suma importancia. Uno de director del Departamento de Enfermedades Crónicas y otro director del Departamento de Sistemas de Salud. El profesor Bengoa tiene un amplísimo currículum. Yo voy a referenciar simplemente 3 o 4 cuestiones que me parece que son muy relevantes en su biografía. La primera de ellas, en el año 91, probablemente muchos de ustedes no sepan a lo que me voy a referir y trataré de explicarlo. Fue colaborador técnico en el llamado Informe Abril, un informe pedido por el ministro, una comisión pedida por el ministro de entonces de Sanidad, García Vargas, para hacer un análisis y una evaluación y propuestas de reforma del sistema sanitario español. En mi opinión, si se hubieran adoptado en aquel momento algunas de las recomendaciones que en ese informe se hacían, probablemente nuestro sistema sanitario hoy estaría en mejores condiciones de las que está. Es una opinión, porque entonces aquel informe suscitó enormes críticas por parte de determinados partidos políticos. Y se quedó, un excelente informe, se quedó en el cajón como tantos otros, ¿no? En la faceta política es destacar que, siendo director general de planificación del gobierno vasco, puso en marcha, él evidentemente con otras personas, puso en marcha lo que es un servicio de salud modélico, Osakidecha, el servicio de salud del País Vasco. Posteriormente fue consejero de Sanidad del 2009 a 2012, siendo lehendakari Patxi López en un gobierno como independiente. De aquella época lo conocimos fuera del País Vasco fundamentalmente por su plan de abordaje de la cronicidad,
que luego fue innovador y de ahí que todas las comunidades autónomas lo calcasen, lo hicieran un corta y pega todas las comunidades autónomas en el abordaje a los pacientes crónicos. Es destacable también que haya participado con la Administración de Estados Unidos en la Ley de Protección del Paciente y Salud Asequible, el llamado Obamacare, que muchos de ustedes han oído hablar. Una experiencia que sin duda ha tenido que ser muy interesante porque estamos hablando de un sistema de salud completamente diferente a los sistemas de salud que conocemos en nuestro entorno europeo, ¿no? En la actual, bueno, es profesor en Harvard, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, y actualmente dirige con Patricia Ratibel un instituto de salud y estrategia que se dedica a asesorar a gobiernos o cualquier tipo de organizaciones en materia sanitaria. Ahí, y ya con esto acabo, nuestro invitado, el profesor Bengoa, es experto en muchas cosas. En el mundo sanitario sus opiniones tienen mucho peso porque siempre están muy bien fundamentadas y en términos como sostenibilidad de sistemas sanitarios, en enfermedades crónicas, y ha dicho que es una referencia en el abordaje de las actuaciones que hay que hacer con los enfermos crónicos, en asuntos de demografía sanitaria, en asuntos tan importantes como la calidad de los servicios sanitarios o en asuntos tan interesantes como la seguridad de los pacientes y la variabilidad clínica. Sus opiniones tienen mucho peso. Y de ahí que lo que hoy nos comente nos va a ilustrar muchísimo sobre este asunto de tanta actualidad que tenemos entre manos. Después de su intervención podremos disponer de algunos minutos mientras nos digan para hacer los comentarios o preguntas que estiméis. Sin más, agradeciéndole a Rafael que se haya desplazado a Valladolid a participar en este encuentro, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, rector, y a las Cármenes que nos han invitado. Ha sido un placer, obviamente, haber escuchado a Edurne. Con el virus estamos haciendo muchas montañas también. Desescalamos peor que escalar. El virus escala fenomenal y espero que no lleguemos a 14. Porque obviamente no lo estamos haciendo tan bien como... Entonces, por eso hemos llamado, acordado con Carmen, esto a aprender de lo que está pasando, porque no estamos aprendiendo bien. Y entonces nos estamos colocando en el cambio. Edurne iba aprendiendo, si os fijáis. Iba aprendiendo y por lo tanto cada vez había más sabiduría y pasión para seguir avanzando. Voy a mezclar cosas de salud pública, de gestión, un poquito de política, porque esos tres mundos, la ciencia y la política, no se han mezclado bien y se siguen sin mezclar bien, ¿de acuerdo? Porque si me quedo solo en la parte de salud pública, técnica, eso pues, puede ser interesante, pero no es la forma solo de controlar esta siguiente ola en la que estamos ahora. Deciros rápidamente que donde ya estamos cometiendo un gran error, no sé si veis bien, así ahí veis aquí, entonces me pongo aquí, ok. El 75% de las enfermedades que vienen a infectarnos a los humanos provienen de los animales. Y a esto pues no le estamos dando mucha importancia, pero todas pegan ese salto. Eso, entre otras cosas, quiere decir que la teoría de la conspiración de que se ha creado este virus en un laboratorio probablemente es falsa. Es decir, en los últimos 30 años han pasado 13 enfermedades del mundo animal a los humanos, del humano a otros humanos y así de forma seguida. Entonces, una cosa que va a cambiar de forma fundamental es este concepto. Es decir, tenemos que controlar los virus en los animales, porque si no controlamos los virus en los animales, nos alcanzan.
Animales de todo tipo, pero simplemente saber que en este caso parece que ha sido simplemente como estamos destrozando el medio ambiente. El medio ambiente en esa zona de China quería decir bosques. Los murciélagos estaban muy tranquilitos en sus bosques, pero al destrozar sus bosques se han acercado a la ciudad. Al acercarse a la ciudad han infectado probablemente a otro animal que se llama un pangolino por allí, o si no, directamente nos han infectado a nosotros. Esto lo que ha provocado es la pandemia que estamos todavía viviendo. Y decir que si seguimos obviamente destrozando el medio ambiente, estamos acelerando nosotros mismos una pandemia tras otra. Entonces tenemos que aprender a controlar el medio ambiente, tenemos que controlar el mundo animal para no seguir teniendo pandemias. Y no tenemos esto organizado, no está organizado, ni en una ciudad, ni en una comunidad autónoma, ni en España, ni en el mundo. Entonces vais a oír hablar mucho de esta línea de trabajo en los próximos años. Fijaros aquí que en el momento de exposición de un virus a un animal, pues ahí se pueden estar controlando unas cosas. Luego ese animal que está infectado se le ven señales clínicas, tiene señales físicas de la enfermedad, y ahí es donde puede pasarlo a los seres humanos, y los seres humanos tenemos señales clínicas, y lo que nos cuesta el control aquí pues es mucho mayor que si estuviéramos controlando aquí delante Entonces, si queremos aprender de lo que nos ha pasado, tenemos que tirar para atrás al mundo animal. Esta es Reese Witherspoon, que es una actriz americana que muchos conoceréis, pero básicamente esta es la cara que se le va poniendo durante el año 2020, según van avanzando los meses. Como podéis ver, va cambiando. Ya en marzo empieza a tener esta cara de sorpresa y empieza a tener un malestar según va cambiando todo el año pasado. El problema que tiene ella y todos nosotros es que nos ha pasado lo mismo en el 21 y nos está pasando lo mismo en el 21 porque no conseguimos desescalar bien. Desescalamos tan mal que provoca, entre la ciencia y la política, provoca una situación que es siempre favorable al virus. Entonces, es evidente que le tenemos que crear muchísimo más barreras que las que le estamos creando. Y solo la vacuna no basta, es lo que nos está diciendo este virus. Solo la vacuna no basta. Tenemos que hacer vacuna y todas las medidas que sabéis que hemos estado haciendo desde hace año y medio. Esto es la foto de Europa hoy. Hay una zona así, Portugal, España, pues más en rojo que todo lo demás. Es decir, estamos peor que los demás. No es que estemos escalando o desescalando peor que los demás, pero sí hemos creado condiciones muy favorables porque seguimos tomando decisiones en lo político más en función de los datos de turismo que en función de los datos de salud. Y lo que nos están diciendo otros países, que ahora veréis, es que aquellos países que han dado más importancia a la salud que al turismo, aunque sean países de turismo, ahora están creciendo económicamente y su turismo va bien. ¿Pero por qué? Porque le dieron más importancia a la salud que al turismo. Entonces nosotros creamos condiciones porque privilegiamos, priorizamos, en este caso en el ámbito político, otras cosas. Entonces vamos a ir de ola en ola. Si seguimos privilegiando lo que no hay que privilegiar. Esto es lo que ha pasado en mortalidad, que todos lo conocéis, pero los Estados Unidos peor. España, fijaros que está aquí, esta es la mortalidad de unos 6 países, Reino Unido, Francia y tal. Pero España está arriba. Es decir, ha habido una mortalidad altísima. Estamos hablando de 80 y pico mil muertos, pero probablemente hay más de 100.000. Entonces no podemos seguir yendo de ola en ola. Aunque ahora la mortalidad es muchísimo más baja, los hospitales se están llenando hoy en España con gente muy joven, que no van a
sufrir la enfermedad como personas mayores del año pasado, pero la van a sufrir. Y un estudio noruego de esta semana pasada dice que estos jóvenes que están de botellones y de eventos súper contagiadores, el 15% de esos jóvenes que agarran la enfermedad quizá tengan una enfermedad crónica para toda la vida, que vas a tener que atender, Antonio, que vais a tener que atender los médicos que estáis aquí, porque por una, digamos, despreocupación o por una falta de información de que cuando van a un botellón, cuando van a un evento de estos supercontagiadores, pueden que agarren una enfermedad para toda la vida. Y eso no ocurre en ninguna otra fiesta. Entonces, necesitamos seguir informando, obviamente, y educando y aprendiendo. Este médico dice, es triste que para tantos valga más una cerveza que una vida, y hay un montón de muertos ahí detrás, y los profesionales están muy cansados, muy cansados. No podemos ir de ola en ola por las razones evidentes de enfermar y morir, pero no podemos ir de ola en ola por los profesionales que ya va a tocar cuidar a los profesionales en lugar de cuidar a otros. Esto es lo que ha pasado en la gestión internacional. Usamos para la metáfora del queso suizo en seguridad clínica en los hospitales para decir que cuando se van rompiendo varias barreras que tienes para proteger al enfermo según le vas haciendo cosas en un hospital, por ejemplo, pues a veces se pasa una primera barrera y ha habido un evento adverso ahí, le has dado la mala medicación. Y luego vas a la siguiente barrera en el hospital y ahí hay alguien que no está suficientemente preparado y no le cuida bien o no le trata bien. Y entonces van pasando a través del queso suizo y al final pues puedes tener un problema muy grave con ese paciente porque van pasando todos los agujeros del queso suizo. Bueno, aquí a nivel global con la pandemia pasado hicimos esta adaptación del queso suizo a nivel global el año pasado y pues el virus salta a los humanos, poca transparencia inicial, es decir, China, yo estaba en la OMS en 2003, 2004 y China escondió mucha información hace 15 años y ahora lo ha vuelto a hacer. El virus viaja por toda la Tierra. Fijaros que el 20 de los países más conectados de la Tierra están en Europa. Entonces no nos tiene que extrañar que la cosa empezara en Italia, que luego España tuviera el impacto que tuvo y tal, porque Europa es la parte más conectada de la Tierra en términos de aeropuertos, etc. Entonces pues nos entró más que en otros sitios. La OMS declara tarde la pandemia, otro agujero suizo. Estamos mal preparados, obviamente, para estas pandemias porque no hicimos caso de las advertencias. Ha habido más política que ciencia en la mitad de esto y seguimos bastante en ese terreno de juego. Y luego no teníamos los equipos de protección, etc. Entonces, venga, 100.000 muertos en España, 600.000 muertos en Estados Unidos. Porque había otra parte del queso suizo en Estados Unidos que se llamaba el presidente Trump, que obviamente pues, animó casi al virus en lugar de lo contrario. Estos son los 19 países que están más conectados de la Tierra y, por lo tanto, en Europa, la siguiente pandemia, si no aprendemos, tenemos que acordarnos que somos una de las partes más conectadas de la Tierra y, por lo tanto, la siguiente pandemia va a ocurrir, es de las pocas cosas que se ha puesto de acuerdo todo el mundo científico, es que va a haber otra. Sabemos cuándo, pero va a haber otra. Entonces nos tenemos que preparar y aprender. Esto es el queso suizo, pero ya para España. No voy a entrar en el detalle porque le quiero dar tiempo a los otros vascos que vienen luego. Pero básicamente en España también había muchos quesos suizos. La salud pública estaba muy debilitada, la atención primaria estaba debilitada, nuestras residencias estaban desconectadas con el sistema de salud. Bueno, pues todas estas barreras obviamente hace falta ir cerrándolas
porque si hay otra pandemia, lo que no nos tiene que encontrar es con tantos agujeros en tantas partes del queso suizo. ¿Qué estrategia hemos elegido? Pues no la peor, pero no la mejor en España. La estrategia que hemos elegido es una que se llama convivir con el virus y en muchos momentos darle más importancia a sacrificar vidas para salvar la economía. Y fijaros que aquí arriba, países, Singapur, Corea del Sur, la propia China, etcétera, Indonesia y obviamente Nueva Zelanda, Australia, pues tomaron una decisión muy simple, pero por experiencia, que tienes que sacrificar la economía para salvar vidas. En cambio, nosotros y otros en Europa hemos decidido, sin decirlo explícitamente, obviamente, y sin igual ni pensarlo, hemos sacrificado vidas para salvar la economía. Y los países que han sacrificado vidas para salvar la economía les ha ido a todos peor, pero les ha ido a todos peor en salud y en economía. Entonces, la siguiente pandemia lo que tenemos que aprender es no repetir esta estrategia, sino ir a por una estrategia que se llama de erradicación, de eliminación, como se ha hecho en Australia, en Nueva Zelanda. Pero Nueva Zelanda económicamente está creciendo. Es verdad que cuando tienen un caso en su Valladolid, cierran toda la ciudad. Por lo tanto, los avisos que tiene aquí vuestra consejera y otros consejeros en el país, es evidente que son los correctos, en el sentido de que ahora, en esta ola, hay que volver a restricciones bastante severas. Ha venido a la Delta, que es una variante. Lo que creo que no se está entendiendo del todo es que el virus está continuamente, al azar, buscando nuevas formas de infectarnos. Y de vez en cuando, en millones de variantes que va creando, en miles de cambios de su estructura viral, que consigue hacer, pero las hace al azar, algunas funcionan y dices, pues esta me funciona, me la quedo y yo sigo infectando con esta. Y eso es Delta. Entonces, Delta está entre nosotros. Sufre el Delta una cosa que se llama la selección adversa evolutiva. Una presión selectiva evolutiva. La presión quiere decir que le estamos haciendo la vida más difícil con restricciones y con la vacuna. Entonces, el virus dice, bueno, yo a esto tengo que ganarlo. Y entonces, para ganarlo, pues obviamente yo no voy a rendirme ante esa presión evolutiva. Yo quiero evolucionar para seguir infectando a todos los que pueda. No le importa morir el virus. Lo que le interesa, obviamente, es replicarse, replicarse y replicarse. Y Delta lo hace mejor que el anterior. Y el anterior ya lo hacía mejor que el primero. Razón de más por la que no tenemos que seguir haciendo olas. Porque cuanto más olas hay, más tiempo tiene el virus de hacer la siguiente a la Delta. De hecho, ya hay una Delta Plus. Entonces, es más prevalente, obviamente, en muchos países que otros ya. Le gana siempre y desplaza al virus anterior. Es más contagiosa. Y lo que parece que está pasando estos días es que la carga viral, cuando te infecta Delta versus otra, se reproduce más rápido y tienes más carga viral más rápido que con la anterior. Por lo tanto, aunque eres asintomático, no sabes que estás enfermo, te vas a tu botellón de turno, lo que está ocurriendo en ese momento es que tú tienes más carga viral y la tienes antes que con los anteriores. Por lo tanto, estás infectando más a más gente. Y, por lo tanto, es más virulenta. Virulenta viene de la palabra lleno de veneno, que está bien nombrado. Bien, luego hay la otra epidemia, que es la que sabéis, la infodemia, las fake news, todas las mentiras que se inventa todo el mundo y que nos hace mucho daño.
Y esta infodemia, los fake news, pues hay muchas variantes también. No las llamamos alfa, delta y beta, pero hay muchas variantes. Y hacen muchos daños esas variantes. Esa información mala es interesante porque viaja y muta mucho más que la buena. No hay tratamiento, no tenemos una vacuna contra estos fake news que siguen haciendo daño y daño y daño. Y suelen tener una segunda y tercera y cuarta dosis. Y por lo tanto, las fake news hacen mucho daño en una epidemia. Entonces, es otra cosa que tenemos que aprender a controlar. Y quizá el mundo de la universidad tenga algo que mover en ese territorio del control de las fake news y las enfermedades. Los tipos de infodemia, los tipos de variantes he bautizado Trollsonaro, que es una mezcla de Trump y Bolsonaro, que es la variante que más daño ha hecho, diciendo todo tipo de estupideces a su población. Y tanto que es así que en Estados Unidos pues ya está calculado de que la mitad de las muertes están relacionadas con la infodemia, no con el virus, por la forma. Tal. Es decir, que la ciencia no sirve para nada si el liderazgo es malo. Estados Unidos tiene la mejor ciencia del mundo en sus universidades, etcétera, pero obviamente ha tenido, ahora ya no, ha tenido el liderazgo más pobre del mundo. Entonces esa ciencia no ha servido. Ahí hay algo que aprender entre la ciencia y el liderazgo que tenemos que reunir. Y en España tampoco ha funcionado perfectamente bien. Y en estos momentos no está, vamos a hablar luego si queréis de eso, pero luego está la variante conspiración, está la variante negacionista, está la variante influencers y está la variante científica. Y la propia ciencia a veces no lo tiene totalmente claro y unos van diciendo una cosa, otros otra. Tal. Entonces tenemos que ver cómo arreglar todo y saber controlar esto en la siguiente pandemia. Estamos, por lo tanto, condenados a aprender. Vamos de ola en ola. Y os dejo decidir hoy si creéis que hemos aprendido después de la primera, hemos aprendido después de la segunda, hemos aprendido después de la tercera, de la cuarta. Es algo que los tenemos que hacer. Ahora, si no se hace una evaluación independiente, imparcial y despolitizada, no vamos a aprender mucho de esta pandemia en España. Entonces, es muy importante que la sociedad civil, la universidad, etcétera, anime a los políticos a ser, y yo creo que tiene que ser a nivel nacional, una evaluación independiente e imparcial de la pandemia. Es muy, muy importante porque si no, si viene la siguiente y no hemos tapado todos los agujeros del queso suizo, pues nos va a encontrar otra vez con las residencias desconectadas, con la salud pública debilitada, etc. Vacunar, vacunar, vacunar. Y ahora toca a los jóvenes. Esta la pongo porque la cara que tiene, está casi rezando el que le toca la siguiente vacuna, como si fuera pues una gran intervención quirúrgica. Es una cosa muy simple, pero tenemos suerte en España de que los jóvenes también se quieren vacunar, y eso es muy bueno. Es decir, en España, en cambio en Grecia y en Francia, no quieren. Entonces, España va a ir muy bien en la vacunación, y eso es algo que se está haciendo muy bien gracias a los profesionales, pero es algo que están haciendo bien los gobiernos. De hecho, probablemente seamos uno de los mejores del mundo, pero la pena es que no nos basta. No basta para controlar las olas que tenemos. Esto es lo que pasa cuando vacunas. Esto es para Israel, pero básicamente podéis ver la línea azul si hubiera seguido la línea azul sin vacunar, eso es la mortalidad, y la mortalidad empieza a bajar en cuanto vacunas. Este es un grupo de edad de gente mayor, pero empieza a bajar. Entonces, tenemos que aprender a desescalar y cuándo, aprender a invertir y aprender a tapar los agujeros del queso. Entonces, eso es lo que quiero muy rápidamente ir acabando diciendo. Entonces, aprender a desescalar. ¿Cómo aprendemos a desescalar en un país como España? Pues primero hay que tener conciencia situacional. Por ejemplo, en estos momentos, yo no creo, y aquí hablo del Parlamento español,
de todos los partidos políticos, no hay conciencia situacional de la situación tan mala en la que estamos. Si estamos en una situación mala, habéis visto la zona roja de Europa. ¿Por qué? Porque da la sensación de que la vida sigue y estamos empezando a oír frases de todos los partidos políticos, no solo el gobierno, de que esto ya ha pasado. Pues esto no ha pasado, esto sigue. Y las variantes siguen haciendo su selección natural y puede que aparezca una variante que no sea susceptible a las vacunas. Eso no ha pasado de momento, pero no es imposible. Entonces, estamos siempre, cuando se oyen los discursos políticos, más decidiendo en función de lo que queremos que sea que en función de lo que es. Y obviamente eso no está funcionando. Entonces tenemos que asegurar que el ámbito político, y por eso hablamos en foros, por eso estamos todos insistiendo en cuál es la situación, para darnos cuenta de cuál es la situación real. Yo creo que es comprensible eso para los ciudadanos, pero los gobernantes obviamente tienen que tener conciencia de la gravedad de la situación cuando toca. Luego, yo creo que nos ha hecho mucho daño y tenemos que coger lo que se llama en política el pensamiento de grupo, es decir, la información se maneja dentro de un grupo político concreto, no animas a que venga expertos de fuera a los gobiernos a ayudar a, digamos, asesorar de una forma más libre al ámbito político e intentas controlar la información desde dentro de los partidos políticos. En ese momento de pensamiento único creo que no es muy bueno en el día a día, pero obviamente es mucho peor en una pandemia. Entonces, en una pandemia no puedes estar no usando toda la experiencia que hay en un país y fuera para controlar la situación. Entonces, nos tenemos que aprender a no aislarnos tanto en las decisiones políticas, porque te lleva a tomar decisiones que son, en el momento de la desescalada, que son precipitadas. Y estamos ahora, es evidente que nos hemos equivocado hace un mes desescalando en el país. Luego ya he hablado de que si queremos, obviamente, aprender a desescalar, necesitamos un informe independiente e imparcial. Os dejo decidir si lo vamos a tener en España o no. Aprender a invertir, pues esto, fijaros, esto es de ayer, de las noticias. España ha decidido que con los dineros de reconversión, Europa y España, se van a usar más que para cualquier otra cosa, para comprar tecnologías. Pues lo que pasa es que las pandemias no se controlan con tecnologías, con altas máquinas en los hospitales, se controlan en la comunidad, con mucho testeo, con mucho rastreo, con mucho aislamiento, etcétera. Eso es como se controlan estas epidemias. Entonces, lo que creo que es importante es que los fondos que van a venir, que es muchísimo dinero, se estén utilizando por las comunidades autónomas, decidiendo, yo creo, que son las propias comunidades autónomas que tienen que decidir en qué usan los fondos. No tiene que ser ni Bruselas ni Madrid que decide cómo se tiene que utilizar aquí, País Vasco, donde sea. ¿Por qué? Porque lo que es necesario invertir en una parte de nuestro país lo saben los que están gestionando la pandemia en ese país. Y luego, ya hemos hablado, pero hay que tapar todos estos agujeros poco a poco y hay que usar los fondos para ir tapando todos esos agujeros y lo podemos hacer. Entonces, no estoy intentando ser pesimista con la situación, yo estoy intentando ser realista, muy realista, y saber que esta epidemia se va a controlar, porque si no da la sensación de que en variantes, etcétera, no se va a controlar. Se va a controlar como se han controlado todas, incluso unas sin vacunas, se autodestruyen, autocontrolan, pero esta se va a controlar. Pero
como va a haber más, nos tenemos que preparar para la siguiente de una forma muy importante y eso es en los próximos 2 o 3 o 4 años. Entonces yo lo dejaría ahí. Y José Antonio, cuando quieras hacemos preguntas que os interesen. Sí. Sí, ahí tienes Espera un segundito. micrófono. Digo que porque no ha pasado antes, si esto viene de los animales, en cualquier momento podía haber pasado, ¿no? Sí, porque ahora estamos hiper globalizados. ¿Pero y qué? Y entonces, antes, cuando había una epidemia en un pueblo de China o de África, un ébola en África, se autolimita por 2 razones. Primero, porque no están saliendo aviones y barcos en todas las direcciones, porque se limita ese pueblo. Y segundo, porque algunos de estos virus se autodestruyen porque matan demasiado. La diferencia de este virus es que no mata mucho, es muy bueno, en el sentido de que lo que le interesa es infectar y tener muchas personas infectadas. Pero el ébola, por ejemplo, mata a la mitad de las personas. Entonces, el ébola casi se autoanula a menos que empiece a viajar mucho. Pero en general es un virus que pues nos asusta muchísimo más que pero es un virus que mata a la mitad de las personas y por lo tanto se va autoanulando. ¿Y los animales han muerto? ¿Los animales han muerto? Sí, los animales, claro, es que mueren, pero mientras están siendo enfermos, infectan a las personas. Entonces, si en los últimos 30 años hemos tenido 13 saltos, vamos a seguir teniendo saltos. Aprovechando la cercanía del micrófono, dando las gracias al experto, muchas gracias. Parece que estamos ante un reto como escalar algún 8.000, 2 o 3, varios 8.000. Y parece que la dificultad es muchas veces la rigidez del sistema, lo difícil que es cambiar estructuras, conseguir con velocidad suficiente recursos humanos, recursos materiales, hacer una gestión ágil, rápida, como en algunos países sí que se ha visto que se ha podido hacer. ¿Cuál es la solución realista para alcanzar esas cimas que necesitamos, que es romper esas estructuras y conseguir tecnología rápidamente, conseguir fabricación de vacunas o conseguirlas por la vía que sea, o test diagnósticos, etcétera? Gracias. Bueno, yo creo que lo lógico es que de los 140.000 millones que van, eso estoy siendo muy práctico, una buena parte de eso sirva para reforzar aquellos agujeros que hemos visto. Es decir, si no se usan esos fondos, a mí me gusta, ¿no?, que muchos de esos fondos vayan a estar utilizados por razones, digamos, de control ecológico, porque hemos visto que eso es parte del problema, ¿no?, en origen. Entonces eso está bien. Entonces vamos a una España más verde, más digitalizada, genial. Pero a la vez tenemos que tener una sanidad y una salud pública muchísimo más reforzada y no se va a reforzar con la capacidad presupuestaria que tenemos ahora. Segundo, no podemos tener a las personas en las residencias en un modelo tan vulnerable, en el que unas personas con 3, 4, 7 enfermedades crónicas están en una residencia donde ha entrado el virus y ha hecho lo que conocemos. Entonces, tenemos que, además de invertir, tenemos que asegurar que empezamos a hacer unas conexiones mucho más importantes entre los servicios sociales y la sanidad. Si logramos eso, haremos que haya una especie de burbuja protectora mucho más eficaz para la siguiente pandemia. Yo no estoy viendo de que esos 140.000 millones van a ir en esa dirección. Muchos van en la buena dirección, como he comentado, pero haría falta saber cuánto viene a hacer las cosas que estás comentando.
con la agilidad que necesitamos. Es decir, vamos a suponer que el año que viene sí nos vemos la cara todos y nos quitamos las mascarillas el año que viene. Y tenemos este encuentro sin mascarillas, que yo creo que sí, que se va a controlar. Pero yo creo que es bastante evidente que el año que viene no van a estar tapados esos agujeros del queso suizo. Por lo tanto, seguimos siendo vulnerables. Vamos a ser positivos y que solo ocurre la siguiente pandemia dentro de 10 años. Nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Pues habría que ver durante los próximos años si se están dando los pasos que estás comentando, de que estamos realmente dando pasos para no ser tan vulnerables otra vez. Porque ahora estamos viviendo una falsa seguridad. La falsa seguridad se basa en que no hay tanta mortalidad tan alta, estoy vacunando muy bien, en España se está vacunando muy bien, y 3, que en el fondo a los jóvenes pues no sufren mucho la enfermedad. Pero claro, a eso le tienes que añadir que dentro de una semana los hospitales ya van a estar otra vez llenos, con gente más joven, menos vulnerable, pues van a estar otra vez llenos. Y algunos lo van a pasar muy mal, y algunos van a tener un COVID persistente para toda la vida. Entonces, no puedes dejar correr el virus de ola en ola. Tienes que intervenir. Allí hay uno. Hola, buenas, gracias. Tenía un par de preguntas. Sí que me gustaría volver un poco sobre el tema de las enfermedades crónicas. Querría saber si piensa que va a pasar como con otras enfermedades crónicas o incluso como las enfermedades mentales que antes mencionaba Edurne. Si cree que va a quedar un estigma o una incomprensión social con el COVID persistente. Y por otro lado, otra pregunta de ¿qué papel cree que juega la percepción del riesgo que hay ahora mismo en la actualidad? Porque se habla mucho de jóvenes, se habla de botellones todo el rato, pero no se mira hacia otras realidades o otros posibles focos de contagio y no sé si eso puede afectar al repunte que estamos teniendo ahora. Gracias. Vale, gracias. A ver, las enfermedades crónicas son lo que nos ha hecho vulnerables ante una enfermedad infecciosa, porque este virus ha ido para la gente pues, muy obesa, por la gente con diabetes, la gente que tiene hipertensión, etc. Cosas que tenemos muchos de los que estamos aquí. Entonces hay que controlar las enfermedades crónicas para que la siguiente infección no nos impacte. Concretamente, yo cuando estaba escuchándole a Edurne antes, yo te agradezco, Edurne, que desestigmatices, que es a tu pregunta, la salud mental. Es decir, la salud mental en nuestra sociedad sigue estando muy estigmatizada y por lo tanto hay que salir a decir que es una enfermedad más y que tiene sus tratamientos y sus cosas y que sabemos qué hacer en muchísimos casos. Pero a la segunda parte de tu pregunta, tenemos un sesgo todos programados, estamos programados hacia lo que se llama el sesgo a la normalidad. Queremos que pase esto, queremos que pase rápido, queremos quitarnos las mascarillas, volver a nuestra vida y tal. Y ese sesgo es muy bueno en muchas cosas de la vida. Y por ejemplo, cuando pues, alguien pierde un ser querido, pues nuestro cerebro pues, consigue trabajar, gracias a ese sesgo a la normalidad, volver a la normalidad. Sin embargo, es muy malo en el momento de la pandemia, porque queremos acelerar artificialmente una desescalada. Y entonces, esto ya aquellos que deciden desescaladas, no los ciudadanos. Y ese sesgo de la normalidad tienes que trabajar en contra de ese sesgo.
cuando eres un decisor, eres una autoridad, necesitas trabajar entre, tienes que decir, no, aquí cuál es la situación real, la conciencia situacional que hablábamos antes, y decidir si esa situación en ese momento te está llevando una especie de negacionismo que quieres tener para que ya pase todo y poder decir cosas políticamente muy más positivas, etc. Pero es algo que los gobernantes deben de saber trabajar para no caer en el sesgo de la normalidad demasiado pronto. Ya está. Muy bien, ahí hay otra. Mientras tanto, sí que me gustaría saber tu opinión acerca de, en los países europeos, Estados Unidos, el ritmo de vacunación está siendo muy alto, muy bueno, pero no sabemos lo que está pasando en otros sitios como África, por ejemplo. Siendo la globalización una realidad, se ha hablado, e incluso Biden, el presidente americano, habló de la posibilidad de liberar las patentes de las vacunas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, yo creo que la propiedad intelectual en un caso tan grave como este hay que tomar una decisión simplemente de poder intentar vacunar a prácticamente toda la Tierra por el tema de las variantes. No necesariamente va a aparecer una variante muy mala en España. Es probable que aparezca en otras. Fijaros que este virus, cuando está en África ahora, o en Indonesia, o en Oriente, está al azar buscando variantes. Y como esa población está parcialmente vacunada, pero el otro poquito en África no está vacunado, pues ese virus sigue buscando la variante que más le interesa. Y no hay que descartar el peor escenario de todos, que no, obviamente, yo no es el que he venido aquí a describir. Yo creo que vamos a poder controlar este tema, pero los gobernantes deben de saber que hay un mal escenario, de que un día sí venga una variante que no sea susceptible a las vacunas que tenemos, porque ha ocurrido en eso. Entonces, esa es la razón por la que hay que vacunar a toda la Tierra, y se puede vacunar a toda la Tierra, que eso es lo que no estábamos seguros hace unos meses, pero ahora en términos de producción, distribución y tal. La otra cosa es que no hay que defender, yo creo, como un acto humanitario, mandar vacunas a América Latina, África y tal. No, es un acto de seguridad. Es un acto de seguridad en el sentido de que si no están todos vacunados, puede venirnos una variante de otro país. Voy por aquí.